Carla, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Hola, sí, te escucho muy bien. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Carla. Un gusto estar contigo aquí en el Weekly. Un gusto coincidir y bueno, una historiadora, una mujer muy inteligente, muy educada, que siempre vamos a valorar su opinión, Carla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Carla, rápidamente vamos a tocar el tema porque nos tienes dos reflexiones muy interesantes sobre el tema de Saldívar, sobre el tema de la discusión en el Congreso, pero quería que tocáramos también el tema de estos comentarios discriminatorios de Lili Téllez, de la senadora del PAN, pero pues que llegó a Morena, gracias a, pues ahí, a la ola de AMLO en 2018, y pues que se cambió la bancada del PAN y que obviamente pues parece que replica todos estos discursos discriminantes, gordofóbicos, misóginos, etcétera, de la derecha. Y en México, pues el panorama de la obesidad es grave, incluso pues hasta yo puedo decirlo, es un problema o enfermedad que yo también tengo. Y bueno, estamos en un país, o el país con la más alta tasa, o uno de los más altos, todavía no está definido en este 2021, incluso de obesidad infantil, Carla. Entonces, ¿cómo ves tú que esta discusión de redes sociales que surgió de unos comentarios también bastante estúpidos, pero pues no podemos esperar otra cosa del señor Salinas Pliego? ¿Y cómo viste los comentarios que hizo Lili Téllez a la senadora Citlali Hernández? Pues me parecen deplorables, pero también me parece muy bien como lo comentaste al decir la senadora panista que llegó por Morena, porque en realidad desde sus primeras intervenciones en el Senado, cuando todavía pertenecía al grupo parlamentario de Morena, pues se oponía a la propia línea de su, en ese entonces, grupo parlamentario. Entonces, está muy bien decirlo de esa forma, pues que desde el inicio llegó con la defensa de la plataforma panista. Esta plataforma implica muchas cosas y creo que, entre otras, pues se ha demostrado a través de diferentes elementos que esta plataforma enarbola principios, pues, por los que también se busca combatir desde las izquierdas. En este caso, las discriminaciones que se generan, no solamente en este caso por la gordofobia, que fueron los comentarios más recientes, sino esta visión tan superficial que pues deviene de una serie de prejuicios y preceptos sobre incluso lo que implica la feminidad. También en la semana recientemente se dio a conocer esta encuesta en la que, más que encuesta, este estudio que generó el Colegio de México por el índice, digamos, de blanquitud, vamos a decirlo así con todas sus comillas, de las plataformas de los partidos políticos, es decir, qué tan blancos son sus candidatos en contraste con los candidatos de pieles más oscuras. Y pues no es sorpresa, no resultó una sorpresa que la mayor parte de las candidaturas del Partido Acción Nacional corresponden a este fenotipo, a la piel clara, ¿no? Estamos, digamos, en una, observando esta plataforma que enarbola estas tendencias, digamos, cercanas incluso al supremacismo blanco y que sustentan también discriminaciones en las que viene aparejado tanto el juzgar no solamente el color de piel, sino la apariencia en general, como si eso fuera algo relevante en el ejercicio político o en la calidad moral de una persona. Lo que puntualmente dijo la senadora Lili Téllez fue que había entre senadoras con S y senadoras con C, y comparándose ella misma de esta forma con la senadora Citlali Hernández, está tratando ella de establecer esta diferenciación como si la delgadez hablara de la capacidad política de una persona. Digamos,
poca, digamos, altura moral de Lili Telles se ha demostrado en diferentes momentos, para empezar con el hecho de haber llegado con una plataforma a la que traicionó a la primera de cambios, en la primera oportunidad, digamos. Entonces, no solo eso, ella misma pues traicionó a sus votantes porque votaron por ella, porque estaba respaldando una plataforma, en este caso la de Morena, y pasarse al otro grupo parlamentario pues es una traición a quienes en Sonora votaron por Lili Telles. Entonces estamos ante un personaje que es capaz de sustentar estas ideas racistas, clasistas, gordofóbicas, que se van sobre lo más superficial, que es la apariencia. Y creo que eso es deplorable y baja muchísimo el nivel de la discusión política. Carla, también te quería preguntar cómo, porque lo estuvimos comentando cuando estuvimos preparando el programa, ¿cómo percibes tú esta violencia que se ejerce de mujer a mujer, como aquella canción de los 90s, por tres vertientes? La derecha te discrimina si eres moreno, la derecha te discrimina si eres gay o de la comunidad LGBT, y te discrimina si no cabes dentro de los cánones o estándares de belleza y establecidos, como bien señalas tú, por invasores extranjeros. Es una vertiente de cierta forma del supremacismo blanco. Pero por eso se habla de que estas luchas y estos cambios, estas revoluciones de conciencias que se deben hacer, deben ser sistémicos, deben ser estructurales, no quedarse en lo superficial. Porque yo entendería, tú me corriges, porque obviamente tú estás más capacitada en el tema que yo, que es aún más grave que este tipo de violencia se ejerza pues de una mujer hacia otra mujer, ya que una mujer también, aunque sea una mujer blanca, rica y privilegiada como Lili, pues también es sujeta a violencia por su simple género, Carla. Sí, totalmente. Y también fíjate que los feminismos han abordado estos temas desde los años 70. Hay un libro paradigmático que se publicó en los 70 llamada La mística de la femineidad. Entre otras cosas, analiza estos mandatos de belleza. A las mujeres se nos impone desde muy temprana edad, a través de muchos medios, en nuestro caso más moderno, pues los medios de comunicación, las películas, lo que vemos en las imágenes entre modelos, artistas, cantantes, y pues todo un esquema, digamos, que nos presiona a las mujeres para cumplir con estos estándares. No es gratuito que exista una enorme industria estética, que no hay que demeritarlo, no únicamente pues se va como por lo superficial en el sentido de la apariencia, como el maquillaje, arreglarse el cabello, etcétera, sino que también hay un mandato que obliga a muchas mujeres a incluso someterse a operaciones quirúrgicas para cumplir con este mandato, con todos los problemas de salud que ello conlleva, y que sabemos, ¿no?, que muchas mujeres no logran sobreponerse de este tipo de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, bueno, también está dentro de esto el dilema de cuál es la libertad de las mujeres para someterse a estos procedimientos. Sin embargo, sí quiero poner acento en que este mandato de belleza se refleja en muchos sentidos, y en la clase política en particular. Lo que sí hemos visto y se ha observado con esta creación también de élites políticas que predominaron en México en las últimas décadas es pues digamos este sobredimensionar la apariencia. Salir bien en las fotos, que las mujeres estén siempre muy arregladas, que cumplan con estos estándares, lo cual implica una presión extra, un trabajo de por sí ya exhaustivo, que es el de la política. A mí me parece que, entre otras cosas, lo que vienen a ser estas nuevas figuras que tienen, digamos, otras características, con una politización más a ras de suelo, con un trabajo territorial, y que pues digamos, se plantan, además como jóvenes, en espacios políticos en los que expresan sus ideas, se ponen, digamos, estas nuevas agendas, y además, fuera de estos estereotipos, pues nos habla también de un relevo generacional y de un cambio de paradigmas. Y yo creo que no es casual que figuras como la de esta senadora Lili Telles, pues se escandalicen y tomen esto como una forma o una vía de ataque político,
pero justamente en la superficialidad está la pobreza del discurso. Atacar a una persona por sus rasgos físicos, por estos elementos discriminatorios, pues de lo que habla es de la pobreza de argumentos que tiene, en este caso la senadora Telles, pero podemos decirlo en general entre los grupos políticos que utilizan el racismo, el clasismo como si fuera argumento político. Y no es casual que pues muchos terminen asociando a este nuevo sector político que viene del partido Morena, que además lleva en su nombre la reivindicación de este rasgo, digamos, pues como una asociación a la pobreza, a la incapacidad intelectual, pero pues estas son ideas que afortunadamente vamos viendo cada vez menos vigentes. La respuesta que hubo en redes sociales frente a este ataque frontal de Lili Telles a mí me parecen más significativas que la propia agresión de la senadora Telles hacia Citlali Hernández. Entonces, afortunadamente, pues ya no se toleran este tipo de agresiones. Así es, pobreza discursiva, como bien lo señalas, estimada amiga, y pues también poniéndolos metafísicos, Carla, pues pobreza del alma, de espíritu. Vamos rápidamente a los temas y te agradecemos porque improvisamos un poco esto, pero no queríamos dejar de tocarlo, el tema de Citlali. Vamos con el tema de la discusión parlamentaria, el tema de la reforma judicial, el tema del ministro Saldívar, los 2 años de extensión que se buscan, y pues vimos, Carla, muy movidita la discusión. Vimos incluso las deserciones de 2 personajes importantes, el señor Porfirio Muñoz Ledo y creo que hasta el señor Ramírez Cuellar también votaron en contra. Por ahí vimos grandes titulares del Universal, pasa de panzazo en lo general la reforma. ¿Tú cómo viste, pues en primer punto, esta discusión sobre la reforma judicial, Carla? Para empezar, yo creo que es importante comentar que estamos ante un paquete de reformas. Hay 2 nuevos ordenamientos legales y además se reforman, me parece que son 15 leyes, entonces estamos ante un paquete que reforma un poder del Estado mexicano, es decir, no es poca cosa. Lo que a mí me parece que no abona mucho a este gran proceso es que se haya concentrado todo en un artículo transitorio que fue justamente la extensión de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte. Vamos a ponerlo así, estamos frente a una de las, digamos, y lo han dicho los especialistas, digamos, grandes reformas, quizá una de las más importantes de todo el sexenio, y no solamente en los medios de comunicación, sino también en la propia discusión legislativa. La discusión parlamentaria se centró en un artículo transitorio, en la extensión de mandato. Yo quisiera nada más poner aquí algunos puntos que me parece que son muy importantes y que se pierden de vista frente pues a este caso de la extensión de mandato. Entre otras cosas, pues se van a crear nuevas fiscalías especializadas, una en violencia contra las mujeres y otra en delitos relativos a la crimen organizado. Es decir, se está buscando atender problemas urgentes de la agenda de seguridad pública. Además, hay otro punto que es el de se hacía antes a través de la aprobación de amparos, la creación de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte para obligar al legislativo a crear normas, como sucedió, por ejemplo, con el caso de la cannabis, que está en su proceso de aprobación, y ahora se va a simplificar el proceso y se van a tomar como precedentes. Es decir, hay como una mayor posibilidad de la ciudadanía de que recurran a este procedimiento para poder incidir en la agenda legislativa. A mí me parecen cosas que son importantísimas y que contravienen esta idea de la que se está hablando muchísimo, que es el sometimiento del Poder Judicial. Yo creo que hay que observar primero la gran propuesta y luego ver con mucho cuidado cuáles son los argumentos de la derecha mexicana y de la oposición para, digamos, contraponerse a esta reforma de gran envergadura. El tema de la extensión del mandato de Arturo Saldívar, el presidente ministro de la Suprema Corte,
se tocó como si fuera el inicio de, y así lo dijeron en la discusión parlamentaria, y se está repitiendo una y otra vez en los medios de opinión y en las mesas de debate y en todos lados, que es el principio de un régimen totalitario y que es lo que puede llevar a la dictadura. La asociación que está haciendo la derecha es que con la ampliación de 2 años del mandato del presidente ministro, digamos que se estaría haciendo están haciendo una asociación de que eso va a implicar que Andrés Manuel se reelija en el poder. Hay que decirlo con todas sus letras. Una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos hablando de 2 poderes distintos, estamos hablando de algo que no tiene relación con la duración del mandato del Ejecutivo en México, y que aquí pareciera ser que le ha servido a la derecha para alimentar esta retórica catastrofista y de miedo de su base votante, que en este momento de elecciones pues están buscando acaparar a través del miedo. Y hay que decirlo también, la derecha está descabezada, sin agenda política, sin temas, y pues los temas coyunturales le van sirviendo simplemente para atacar al proyecto de la Cuarta Transformación. En este caso, sin una base real que nos está diciendo 2 cosas: una, que se está vulnerando la división de poderes, y otra, que va a haber una dictadura porque se imaginan que esto va a implicar la reelección presidencial. Yo no sé exactamente de dónde sacan estas ideas. Bueno, ese tema lo vengo escuchando desde que empezó el sexenio. A mí me da la impresión de que tienen mucho temor porque el presidente Andrés Manuel tiene un nivel de legitimidad inusitado. Lo vemos en las encuestas y pues al ver a una figura presidencial con este respaldo popular, pues la verdad es que les da miedo la democracia, o a mí al menos esa es la idea que me viene a la mente al ver esta reacción de la derecha, pues ante una reforma a esto de gran calado y que busca atender problemas muy profundos que son producto de los regímenes neoliberales y de la inseguridad que trajo consigo esta cacería que fue la guerra contra el narco. Carla, y no olvidemos que en el 94 hubo una reforma constitucional con Ernesto Zedillo, y Ernesto de plumazo erradicó 26 ministros y los redujo a 11, y los 11 fueron nuevos. Y curiosamente, en el tema de los medios, como bien señalas tú, de la comentocracia, los opinólogos, los columnistas y las mesas de tertulianos infumables, pues en ese entonces yo creo que quienes ya veíamos de alguna manera u otra las noticias, pues no hubo tal discusión, ¿no? Nadie dijo que se iba a perpetuar en el poder Ernesto Zedillo, Carla. Exacto. Y bueno, pues también yo revisando algunos textos de juristas y académicos, y yo aquí quiero decir también que yo no soy abogada, y eso es importante porque a mí me da la impresión de que el enfocar todo en el tema de la extensión de mandato ha llevado a que no contemos con análisis muy, digamos, serios y precisos de qué implica la reforma al Poder Judicial. Entonces, sin ser especialista en el tema, leyendo algunas opiniones y artículos académicos previos, pues había ya una discusión de lo que ha implicado en México en el periodo de la transición democrática, es decir, en el momento en el que ocurre el cambio de partido en el año 2000, pues digamos, incremento muy significativo de los procesos políticos que se han judicializado, es decir, que se llevan a los tribunales. La Suprema Corte de Justicia, entonces, ha tenido que hacer un papel que es preponderantemente político. Aún así es un órgano autónomo, hay que decirlo, está planteado como un poder y como un órgano que funciona con un marco de autonomía. Sin embargo, sus decisiones son trascendentales en la vida política, justamente porque en el conflicto político que existe en un México con las características que tenemos, los partidos políticos y los actores políticos han tenido que recurrir al Poder Judicial y entonces el Poder Judicial ha tenido que tomar decisiones
que son totalmente políticas. Y entonces, digamos, esto le da al Poder Judicial mexicano características muy peculiares, muy especiales. Cuando hablamos de que está en riesgo la división de poderes, yo creo que se tiene que tomar en cuenta todo el panorama. Yo veo muy temerosa a la derecha y a la oposición mexicana con este fantasma que recorre sus mentes de que habrá un sometimiento por parte del Ejecutivo. Lo que yo también creo es que les cuesta mucho trabajo asumir que el partido y el proyecto está haciendo valer la mayoría legislativa que llegó por una vía democrática, es decir, le tienen mucho como repelús a este mandato, a este ejercicio democrático, y curiosamente pues son los mismos que avalaron el Pacto por México, que ese sí fue un pacto en lo oscurito, no vino de las urnas, sino de negociaciones con mucho dinero de por medio de la élite política y partidos que se sometieron al mandato en su momento de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues yo creo que se tiene justo eso, que analizar en su justa dimensión y un poco bajarle, o al menos tratar de bajarle el tono a este catastrofismo de la derecha, que lo que busca es tener un poco de temas políticos en esta coyuntura electoral, porque es lo único de lo que pueden agarrarse ante su falta de agenda y de propuestas. Así es, Carla, y bueno, nos quedan 5 minutitos, entonces ya para ir cerrando, y nuevamente agradeciéndote por tu amabilidad, vamos a enlazarlo con lo que acabamos de señalar de estas columnas de opinión y de todo esto. ¿Cómo viste el tema de la infodemia? Porque bien lo señalaste ahorita, se enfocaron, de hecho aquí en el chat también no les puedo mandar saludos a todos, pero también señalan que, como bien comentas, que ni siquiera sería lo único o lo más relevante el tema de Saldívar. El tema que dices de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer es muy importante, muchos lo desconocen. Entonces, ¿cómo viste cómo se manejó esta infodemia de que se va a extender el mandato del presidente, cuando él mismo dice que él se va a su rancho, literalmente a su finca, más bien, a su quinta, en escasos 3 años? Entonces, ¿cómo viste cómo se manejó esta infodemia? Y como bien señalas tú, Carla, a falta de propuesta, a falta de ofrecerle algo a la gente, pues se recurre a la estrategia, diría yo, goebbeliana de la mentira, Carla. Exacto, y justamente el poner el foco en un detalle que, digamos, no es que sea menor, yo creo que es importante, pero poner el foco en ese detalle y llevar ese detalle a todos los medios implica perder de vista lo realmente trascendente. Yo no sé, invito a quienes nos observan a pensar en cuántas mesas con especialistas o artículos de opinión o noticias incluso han leído en torno a la reforma en lo general. Todas están, o al menos la gran mayoría, enfocadas en esto que denominaron Ley Saldívar. Es un artículo transitorio de un paquete muy amplio de reformas, que hay que decirlo también, se vienen trabajando desde hace mucho tiempo y el propio ministro presidente pues ha trabajado en la elaboración de esta reforma al Poder Judicial. Yo escuchaba justo ayer a un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que comentaba pues que han tenido foros en el instituto, mesas de debate, han realizado mucho trabajo de análisis por ver cuál era el proceso viable y lo que se necesitaba para un mejor ejercicio de la justicia en nuestro país. Y sin embargo, lo que observamos, pues, es este enfoque totalmente concentrado en solo un artículo transitorio que va a ameritar, pues, y ya lo anunciaron, la oposición va a meter un recurso de inconstitucionalidad que va a tener que ser discutido por la Suprema Corte, y sin embargo, pues, y el propio ministro y mucha gente pues han celebrado la aprobación de este paquete de reformas. Yo más bien, justo en esta infodemia, pues hay que reiterarlo. Los medios de comunicación participan de una estrategia política en la que se ocultan o se minimizan algunos temas que deberían de ser prioritarios o deberían de discutirse más,
frente a estos otros que sirven políticamente a los grupos, digamos, anquilosados y a las oligarquías y grupos de poder que están perdiendo su primacía en la agenda pública de nuestro país. Entonces, pues sí, hay que eso, poner el foco y esperar, porque es lo que queda. Incluso el propio ministro lo comentó, después de celebrar la aprobación del paquete de reformas, comentó pues que hay que esperar a que transite todo este proceso de discusión ahora en tribunales, porque se va a apelar a la inconstitucionalidad, pero lo que sí ya tenemos, y es algo que se tiene que observar como un avance en la impartición de justicia y un proceso también de largo aliento, porque como es un paquete tan ambicioso, implica creación de nuevas dependencias, armonización de leyes secundarias, es decir, vamos todavía a tener que transitar un camino en el que se requiere mucho trabajo por parte de quienes se encuentran en el Poder Judicial, y por eso pues hay que observar a cómo se están moviendo los medios de comunicación desde esta perspectiva y pues apelar, ¿no? A informarnos, quizás hasta con las fuentes directas. Yo estaba justamente para entender un poco de la reforma, pues no lo pude hacer en los medios de comunicación, sino en la versión estenográfica de la discusión parlamentaria y en la propia ley. Entonces hay que tratar ahí de verlo. Muchas gracias, Carla. Excelente exposición. Te manda muchos saludos la gente. Y bueno, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos en redes sociales ver todos tus comentarios, tus trabajos, Carla? Les invito a leerme en el periódico feminista La Regeneración, también en El Soberano quincenalmente, en Sauro Felmuro y pues en mi Twitter, que es @carlamote.